Vamos a meditar en la palabra de Dios. Antes vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría para entender su palabra y que al entenderla, mis hermanos, tú y yo podamos tomar alguna decisión. Vamos a tomar una decisión. La idea es que vienes a este lugar, pero tú debes salir de una manera distinta, debes salir de una manera diferente de este lugar, haciendo una decisión de lo que Dios te ha demandado en su palabra. Es la verdadera adoración a Dios, el que uno tome decisiones con respecto a lo que Dios le dice en la palabra, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por tu cuidado, por tu amor. Gracias también porque eres bueno en gran manera. Alabado seas, mi Señor. A ti la honra y la gloria y todo el honor. Y Padre, en esta hora estamos delante de ti como familia de fe, como congregación, pidiéndote que tú nos hables el día de hoy. Háblanos, mi Señor, con tu palabra. Habla a cada uno lo que necesite, mi Señor. Tú sabes los corazones, conoces los pensamientos de todos, y tú sabes lo que cada quien necesita, y sabes las circunstancias de vida que cada quien está pasando. Te pido, pues, que tu palabra llene las necesidades de mis hermanos, sus mentes y sus corazones. Que tu palabra, mi Señor, les dé dirección. Que tu palabra fortalezca si es que alguien lo necesita. Que tu palabra, mi Señor, Padre Celestial, de consuelo si alguien también requiere de ello. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que tu palabra penetre profundamente, que tu palabra penetre hondamente en nuestras mentes y corazones. Al salir de este lugar, mi Señor, te pido que podamos responder a tu palabra. Es más, mi Señor, cumple tu promesa de que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Eso es lo que te pido, mi Señor, hoy en esta mañana. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada toda la honra y toda la gloria. Amén. Mis hermanos, han comenzado los últimos días del año. Han comenzado, mis hermanos, ya estamos a pocos días de que termine este año. Y, mis hermanos, déjenme preguntarles, si tú pudieras vivir nuevamente este año 2014, si lo pudieras vivir nuevamente, ¿cuántos de ustedes harían algo distinto? ¿Cuántos de ustedes harían algo diferente de lo que han vivido a lo largo de este año? Déjenme decirles que quizás todos. Yo quiero reparar algunas cosas, quizás tú también deseas reparar algunas otras cosas. Y la razón es que fallamos, nos equivocamos, incurrimos en equivocaciones y en errores. A veces ponemos nuestro mejor esfuerzo y, mis hermanos, todo acaba echándose a perder. A veces estudiamos para un examen, los jóvenes o los niños, mis hermanos, y reprueban. Y a pesar de que estudiaron bien, y a veces trabajamos arduamente en nuestro trabajo y a veces lo que alguien consigue es ser despedido después de que trabajó arduamente. Y a veces trabajamos mucho en las relaciones, quizás en la relación matrimonial o en la relación entre padres e hijos, y apenas hacemos progreso, no vamos a ninguna parte. Y el hecho, mis hermanos, es que tú y yo vamos a fallar a menudo en la vida. A menudo, mis hermanos, vamos a fallar. No es una cuestión de si fallaremos, no es una cuestión de condicional, mis hermanos. Tú y yo vamos a fallar por una razón, porque no somos perfectos. Tenemos errores, tenemos reveses, tenemos problemas y vamos a incurrir en equivocaciones y en algunas ocasiones saldremos derrotados. Fallaremos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este año nuevo, este 2015, mis hermanos? ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? Eso es lo que yo quiero hoy comentarles, mis hermanos. Quiero que reflexionemos así. ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo en este año que empieza? ¿Cuál es la manera de Dios
de que tú y yo podemos comenzar de nuevo, sin importar lo que haya pasado en este año que está por terminar. ¿Cómo comenzamos un nuevo comienzo? ¿Cómo le hacemos, mis hermanos? Déjenme decirles esto. La Biblia dice algo muy importante, que Dios está interesado en tu futuro. Dios está interesado en tu futuro. Pueden ver Isaías, mis hermanos, el pasaje que tienen allí, Isaías 43, Isaías 43, del 18 al 19. Dice allí este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Yo les pido que lo leamos juntos. Está en la pantalla, también lo tienen allí en su boletín. Dice así, mis hermanos, vamos a leerlo. Ahora, dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Fíjate bien lo que dice este pasaje. Lo que dice el pasaje, mis hermanos, dice, olvídate del pasado. Ya no recuerdes los días pasados, ya no recuerdes el ayer. Dice, no pienses más en las cosas del pasado. Es una cosa que ya viviste, no pienses más en esto. Si yo realmente quiero que aprendas algo hoy en esta mañana, es esto. Si tú te vas y olvidas todo, debes recordar esto. Dios está más interesado en tu futuro que en tu pasado. Dios está profundamente interesado en tu futuro, mucho más que en tu pasado. Algunos piensan que Dios solamente se fija en el pasado para recordarnos las cosas que hemos hecho mal. Déjame decirte, si tú piensas eso, estás equivocado. No es el Dios de la Biblia. Dios no es así. Dios no está interesado en nuestro pasado. Él está interesado en nuestro futuro y en lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas? Lo que está diciendo el pasaje es Dios hablando al pueblo de Israel. Dice, olvida el ayer, ya no lo recuerdes. Olvida el pasado. Olvídate de las cosas anteriores. No pienses en ellas. Al contrario, mira las cosas nuevas que voy a hacer. Las cosas nuevas que voy a hacer contigo. Esas tienes que mirarlas. Y es lo mismo para ti y para mí. Hoy, mis hermanos, quisiera que miráramos cómo podemos hacer un nuevo comienzo en el 2015. ¿Cómo podemos hacer esto para el 2015? En sus boletines yo me equivoqué, mis hermanos. Sí está bien en la presentación cómo hacer un comienzo renovado para el 2015. Allí en tu hoja tú tienes cómo hacer un comienzo renovado para el 2014. Yo me equivoqué, estaba pensando todavía en este año. Pero ese 2015, ponlo allí, mis hermanos. ¿Cómo hacer un comienzo renovado para el 2014? Ahí es mis hermanos, no sé si lo alcanzan a ver, pero es solamente una caricatura de Mafalda, mis hermanos, me pareció interesante y la quise colocar. Ella dice, mis hermanos, está viendo un calendario y quita el calendario anterior y pone uno nuevo, mis hermanos, y le dice, ánimo, que este quedó así, ya todo arrugado y roto, el calendario anterior, porque hay que ver las cosas que tuvo que pasar. Pero vas a ver que a vos te va a ir mejor. Y déjame decirte que precisamente eso es lo que deseo para ti. Y no solo yo, es lo que yo deseo, es lo que Dios desea para ti y para mí. Sin importar qué clase de faltas, qué clase de errores, qué clase de equivocaciones hayamos tenido en este año 2014. Quizás tú tuviste reveses financieros o económicos, o quizás tuviste un problema de relación, o quizás tuviste problemas morales, o quizás pudiste haber tomado decisiones que te avergonzaron. Déjame decirte, sin importar lo que hayas vivido, tú puedes comenzar de nuevo. Así pues, mis hermanos, ¿cómo podemos tener un comienzo renovado para el 2014? Déjenme, mis hermanos, decirles 5 cosas. 5 cosas que tú y yo podemos hacer para tener un nuevo comienzo, un comienzo renovado para el año siguiente. En primer lugar, si quieren ustedes colocar, mis hermanos, en primer lugar, pararé de poner excusas. Pon la palabra poner o las palabras poner excusas allí en el espacio que tienes. Pararé
de poner excusas. Dejaré de poner excusas. Eso es lo primero. Si tú quieres tener un comienzo renovado para este año, debes dejar de poner excusas por tus errores, por tus faltas. Tienes que parar de culpar a la gente. Tienes que dejar de culpar a otros. Tienes que dejar de utilizar racionalizaciones. Somos muy eficaces en ello. Pasa algo y racionalizamos las cosas, ponemos excusas. Tenemos que dejar, mis hermanos, de vernos como víctimas de nuestras circunstancias. Tú tienes que dejar de verte a ti como una víctima. Tienes que dejar de hacer esto. Déjame dejar claro esto, mis hermanos. La gente puede lastimarte, sin duda. La gente puede ofenderte, eso es claro. Pero nadie puede arruinar tu vida excepto tú. Otros te pueden estorbar. Alguien te puede dejar una marca, una cicatriz emocional allí. Ofenderte duro. Alguien puede haberte lastimado profundamente y con intención. Pero nadie puede arruinar tu vida sin tu permiso. Esa es tu opción, esa es tu elección de cómo vas a responder ante los daños que otras personas te ocasionen. Esa es tu decisión. ¿Cómo vas a responder ante estas cosas? Tú no sabes, ni yo tampoco, lo que va a suceder el año que entra. No tenemos ninguna idea. Pero tú puedes elegir cómo responder. Tú puedes tomar esa decisión, elegir cómo puedes responder. La Biblia, mis hermanos, constantemente dice que el punto de partida para un nuevo comienzo es ser honesto, es aceptar la parte de responsabilidad de nuestros problemas, en nuestras fallas, en nuestros errores, es aceptarlo y dejar de echar la culpa a las demás personas. Eso es necesario hacerlo. Fíjense bien, mis hermanos, cómo dice la Biblia en Proverbios 27, 28, 13. Dice, mis hermanos, al que disimula el pecado no le irá bien. Es decir, al que lo esconde no le va a ir bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Dice el pasaje, tiene un nuevo comienzo. Aquel que se hace cargo de sus errores, de sus fallas y deja de culpar a los demás. Eso es lo que sucede, mis hermanos. El punto de comienzo es que tú tienes que empezar a ser honesto y a hacer frente a cada circunstancia de los problemas en tu vida. La mayor parte de las faltas de tus problemas son causados por ti mismo y tienes que dejar de culpar a los demás. Quizás para algunos esto es bastante duro, déjame decirte, porque nosotros tendemos a culpar a los demás. Vivimos en una sociedad, en una cultura en la que amamos culpar a otros. Culpamos al ambiente, culpamos a la economía, culpamos al gobierno, culpamos a nuestros padres, culpamos a las estrellas, culpamos al clima, culpamos a todo. Pero mis hermanos, la Biblia dice, la mayor parte de tus circunstancias, de tus faltas, tú las has causado. Podríamos hablar muchos tiempos, mis hermanos, semanas, sobre qué causa las faltas, los errores en la vida de las personas. Pero déjenme decirles, mis hermanos, los 3 errores más comunes en los cuales incurrimos por lo que hacemos y por la razón por la cual nos equivocamos. ¿Cuáles son las causas más comunes de errores por las cuales nos equivocamos o tenemos faltas? Déjame decirte la primera. La primera es no hacer planes. No haces planes. Esa es la razón número 1 por la cual nos equivocamos en nuestras vidas. No planeamos. Tomamos decisiones y no miramos las consecuencias de ellas. ¿Qué es lo que va a suceder? Tomamos una decisión y no miramos la consecuencia, mis hermanos. La Biblia dice a este respecto en Proverbios 27:12, mis hermanos, el prudente ve el peligro y lo evita,
El imprudente sigue adelante y sufre el daño. No lo ha planeado, ha sido imprudente. Sigue adelante, toma una decisión y no ve las consecuencias, y entonces, dice el pasaje, mis hermanos, sufre el daño, sufre esas consecuencias. Hay que aprender a planear en la vida. ¿Recuerdan la historia de Noé en la Biblia, mis hermanos? Él comenzó a construir un arca. Déjame preguntarte, ¿llovía cuando Noé comenzó a construir el arca? No, por supuesto que no. No llovía. De hecho, la lluvia, mis hermanos, no vino en 120 años, dice la Biblia, cuando él comenzó a construir el arca. Y todo ese tiempo, 120 años, le tomó construir esa arca. Por otro lado, el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, habló a menudo de la importancia de planear. Algunas historias, algunas parábolas que contó el Señor Jesucristo hablan acerca de esto. Por ejemplo, Él dijo acerca de un individuo, de una persona que comienza a construir una torre y no puede acabarla porque no tiene el suficiente dinero y se olvidó de planear. Dice, es mejor que lo consideres, no sea que hagan mofa de ti, se comiencen a burlar de ti. Y también contó el Señor Jesús la historia de un rey que antes de salir a pelear con otro rey, cuenta sus ejércitos, cuenta sus soldados y ve si puede hacerle frente al otro ejército que tiene el otro rey. Y si no, mejor entonces le envía una embajada de paz para ponerse de acuerdo. Señor Jesús también habló acerca de que tú y yo debemos planear. ¿Han escuchado esta frase, mis hermanos? Seguramente la han escuchado, pero déjenme decírselas. Si tú no planeas, estás planeando para fallar. Y una de las razones por las cuales fallamos frecuentemente, nos equivocamos, es porque no planeamos las cosas. Pero la Biblia dice que tú y yo debemos planearlas. Esa es la primera razón por la cual nos equivocamos. ¿Cuál es la segunda razón por la cual tú y yo nos equivocamos? La segunda razón es esta, si la quieres anotar. Es porque no escuchamos a otras personas, no escuchamos a otros. No escuchamos los buenos consejos que otras personas nos ofrecen. No escuchamos esto, mis hermanos. La Biblia dice allí en Proverbios 15:22 de la siguiente manera: cuando no hay consulta, es decir, no escuchas consejo, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Si tú no escuchas consejo, vas a fracasar. Tú necesitas seguir consejos, buenos consejos. ¿Por qué no escuchamos los consejos de las personas? Déjame decirte, porque pensamos que no los necesitamos. Pensamos que tú y yo lo sabemos todo. Consideramos que nosotros lo podemos todo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama orgullo. Eso se llama ego. Y algunos lo tienen muy inflamado el ego. Son muy orgullosos. Y no escuchan consejo. Así se llama, mis hermanos. Cuando tú piensas que sabes más que Dios y no escuchas el consejo de Dios, estás siendo orgulloso. Eso te conduce a un callejón sin salida. La Biblia dice, mis hermanos, en el libro de los Proverbios, que el orgullo conduce a la destrucción. Cuando tú no escuchas y eres arrogante y no escuchas el consejo de otras personas, no escuchas a la gente que está a tu alrededor, a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a tus hijos, a tus padres, déjame decirte que tú lo quieres hacer a tu propia manera y estás siendo orgulloso. Ese es el problema. El orgullo. Esta es la segunda causa por la cual tú y yo nos equivocamos. Nos negamos a escuchar a otras personas. No queremos escucharlas por orgullo. Y por eso fallamos. Y la tercera causa, mis hermanos, deben decirles, la tercera causa de errores o de fallas o de equivocaciones es esta: nos damos por vencidos rápidamente. Nos damos por vencidos rápidamente. A la primera del cambio, cuando encontramos un problema, mis hermanos, nos damos por vencidos.
Proverbios 24:10 dice: si te desanimas cuando tú estás en aprietos, entonces no son muchas las fuerzas que tú tienes. Si tú te desanimas, déjame leértelo otra vez. Cuando estás en aprietos, cuando te encuentras en un problema, entonces las fuerzas que tú tienes no son muchas. A veces este es el problema de algunos, mis hermanos. Se enfrentan a algún problema, tienen un plan, tienen una meta, y lo que sucede es que encuentran una dificultad, encuentran un obstáculo e inmediatamente desisten. Déjame decirte, si al principio tú no tienes éxito en algo, es por una razón, porque perteneces a la raza humana. Eso le pasa a todos. Si al principio no tienes éxito en algo, no te va bien en algo, tú quieres hacer algo y no te va bien, déjame decirte que eso es normal. Lo extraordinario es que a la primera te salga bien. Eso es lo extraordinario. Muy pocas personas logran las cosas al primer intento, mis hermanos. Pero tú y yo no debemos faltar, no debemos dejar de persistir. Tienes un plan, quieres hacer algo, persiste en ello, persiste, no lo dejes, no vayas para atrás. Voy a ponerles algunos ejemplos, mis hermanos. Había un individuo, un general, perdió 2/3 de todas las batallas que peleó. O sea, de 4 batallas perdía 3. Pero al final ganó la guerra. ¿Saben quién era? George Washington. Déjenme decirles otro, mis hermanos. Hay un hombre que se graduó el último de la clase, bueno, el penúltimo, era el 42 de 43 lugares. Se graduó al último, mis hermanos, al último de su clase en la escuela militar. ¿Y saben lo que hizo? Conquistó Europa. ¿Saben quién era? Napoleón. Otro individuo, mis hermanos, perdió casi cada elección en la que él participó. Perdió 10 o 12 elecciones, mis hermanos, hasta que llegó a ser elegido presidente. Este fue Abraham Lincoln. Casi siempre perdía, hasta que ganó. Edison intentó más de 200 veces fabricar el filamento correcto para su idea que tenía de la bombilla eléctrica, mis hermanos. Más de 200 veces antes de tener éxito. ¿Les gusta el béisbol, mis hermanos? ¿Saben? Babe Ruth, el gran jugador de béisbol, mis hermanos, en 21 años, él logró 714 home runs, en 21 años. Pero él, mis hermanos, lo sacaron fuera o lo poncharon 1330 veces. O sea, mis hermanos, no siempre era muy bueno. Era bueno, sí, pero la mayor parte de las veces que estaba tratando de darle a la pelota lo sacaban. Es así. Déjame decirte, Juan Creasy, quizás no lo has oído, pero si quieres buscarlo después. Juan Creasy es un novelista famoso en Inglaterra, mis hermanos. Él quería publicar su primer libro, y antes de que él lo estuvo intentando, ¿saben cuántas veces lo rechazaron? 753 veces lo rechazaron. 753 veces antes de que alguien aceptara publicar su primer libro. Y después de eso, publicó 564 libros. Muchos libros, mis hermanos. Es así. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú tienes un plan, quieres algo para este otro año, no desistas. No desistas. No pares. 3 cosas, mis hermanos, tenemos que hacer. La Biblia dice, mis hermanos, que debemos dejar de poner excusas. Debemos dejar de poner excusas. Somos muy buenos, mis hermanos, fabricando excusas. Somos muy buenos. Incluso hay un libro, mis hermanos, que compré, dice 1001 excusas para toda ocasión. Somos muy buenos para eso. Pero tú quieres tener un nuevo comienzo este año. De verdad,
¿Quieres comenzar de nuevo? A pesar de todo lo que te hayas equivocado este año, deja de poner excusas. No culpes a los demás, no critiques a los demás. Asume tu responsabilidad, deja de poner excusas. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, es esto: ¿cómo comenzar un nuevo, o cómo hacer un nuevo comienzo para este año que viene? Pon lo siguiente: evaluaré mis experiencias. Evaluaré mis experiencias. Pon la palabra experiencias allí en ese espacio. ¿Qué es lo que te quiero decir? Necesitas examinar tu vida. Eso significa que necesitas evaluar y analizar todas tus experiencias. Necesitas mirar aquello en que has fallado. Si has tenido una falla económica porque estás gastando más de lo que ganas, necesitas examinar esa parte. Necesitas examinar si tú has tenido una falla en tus relaciones con tu esposa, esposo, hijos o padres. Necesitas examinar tus relaciones, necesitas evaluarlas. Si has tenido una falta moral, también necesitas mirar y evaluar tu vida. Necesitas evaluar todas estas cosas. Necesitas hacer una evaluación de esto. Necesitas comenzar a analizar y evaluar cada cosa. Desde hace años, mis hermanos, yo cada año me examino a mí mismo cada año. Y tengo algo escrito, si ustedes alguien lo desea, se lo puedo dar con muchísimo gusto. El año pasado lo ofrecí, mis hermanos, algunos me lo pidieron, no todos, pero si alguien lo quiere, se lo puedo mandar por correo, se lo puedo imprimir o dárselo, mis hermanos. Es una evaluación personal, en diferentes áreas, en el área espiritual, en el área económica, en el área de salud también, en el área profesional, en el área familiar. Necesitamos tú y yo hacer una evaluación. Si tú quieres esta evaluación, yo te la puedo dar. Son como 3 o 4 hojas para que tú lo hagas para ti mismo. Pero tú y yo necesitamos evaluar nuestras experiencias personales, nuestras experiencias vocacionales, nuestras experiencias espirituales. Tenemos que evaluar todo esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde nos hemos equivocado. Tenemos que evaluar estas cosas. Pero para que tú examines tu vida, podemos hacer simplemente 3 preguntas. 3 preguntas nos necesitamos hacer. La primera es, mis hermanos, dice, antes de hacer las preguntas, déjame decirte este pasaje, Gálatas 3:4, nos dice, mis hermanos, esto: tantas buenas experiencias para nada, imposible que hayan sido para nada. Por eso te pido que tú y yo tenemos que evaluarnos. Lo que hemos experimentado debe traernos lecciones, aprendizaje, debe traernos crecimiento. Lo que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, si tú experimentas y eso no te trae aprendizaje, mis hermanos, tú no has crecido, no has madurado. Y muchas veces algunos necesitan pasar por 2 o 3 eventos similares para poder crecer. Eso no sea contigo y conmigo. Si tú has experimentado algo, entonces eso debe traerte crecimiento a tu vida. Y mis hermanos, déjame decirte 3 preguntas. Puedes hacerte 3 preguntas sencillas, fáciles para ti mismo acerca de tus experiencias. Primero es esto: ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Anótalo, por favor. ¿Qué he aprendido? Conozco gente de 40, 50 años de edad, mis hermanos, y sin embargo no tienen la experiencia de esa edad, de 40 o 50 años, sino parecen de menor edad, porque lo que han vivido no han traído experiencia, no han aprendido a lo largo de su vida, mis hermanos. Tú pregúntate, ¿qué aprendí este año? ¿Qué es lo que he aprendido este año? Si tú no estableces, si tú no pones qué has aprendido, y te pido que lo escribas, es para ti, porque si no lo escribes lo vas a olvidar. Escríbelo. Entonces, si tú no lo estableces, si no piensas en ello, terminarás haciendo los mismos errores de este año que está por concluir. Piensa, ¿qué he aprendido? Segundo lugar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué he conseguido? ¿Qué logros he tenido?
también. He conseguido amigos, he conseguido estar más cerca del Señor. ¿Es un logro? ¿Es eso un logro? ¿En mi salud? Necesitas preguntarte esto. Y en tercer lugar, pregúntate, ¿quién puede ayudarme? Cuando tú vas a comenzar de nuevo, tú necesitas tener a alguien a tu lado, familiar o un amigo creyente, un amigo cristiano, que te ayude a ti. Examina tu vida, debes examinarla. Déjenme decirles esto también, mis hermanos, con respecto a este mismo punto. ¿Por qué tenemos que examinar nuestras vidas y nuestras experiencias? Lo tenemos que hacer porque a veces, mis hermanos, las experiencias que hemos tenido son experiencias dolorosas, pero son mentiras. Es como al niño que le dicen, mis hermanos, desde pequeño: tú eres tonto y eres tonto. Es una experiencia dolorosa. Es doloroso que a alguien le digan eso, que se lo están repitiendo continuamente, pero es una mentira. ¿Y qué sucede al final? Acaba creyéndolo. Soy tonto, no puedo, no sé. Déjame decirte, tú debes examinar todas tus experiencias. Debes examinarlas, todas estas experiencias. Algunas de ellas son mentiras. Son mentiras y tú te las has creído. Y realmente son mentiras. No son la verdad. Y tú puedes creer una mentira. Oye, es muy fácil, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la película Forrest Gump? Esta película, Forrest Gump, mis hermanos, muchas cosas allí, mis hermanos, hicieron allí en los videos allí para poner a Forrest Gump saludando, por ejemplo, al presidente Kennedy, o lo ponían jugando ping-pong hasta con las dos manos, ¿no? Es mentira, ¿no? Con un chino lo ponían haciéndole así, mis hermanos, jugando. La verdad, tú puedes experimentar algo que no es la verdad, puedes tener una experiencia falsa. Por eso, tú no tienes que construir tu vida en la experiencia, tienes que construir tu vida en la palabra de Dios, que eso es la verdad, y no cambia. La palabra de Dios no cambia, y es la verdad. Las experiencias pueden mentir, y tú necesitas examinar tus experiencias y construir tu vida con base en la palabra de Dios. La palabra de Dios que no tiene error, la palabra de Dios que es la verdad, la palabra de Dios que no cambia a través del tiempo. Tienes que hacer esto. Tercer lugar, si quieres tener un nuevo comienzo para este año, debes hacer esto. Debes comenzar a actuar con fe. Debes comenzar a actuar con fe. Este es el tercer paso para tener un comienzo nuevo. Actuar con fe. Tienes que comenzar a hacer las cosas en fe. La Biblia dice, mis hermanos, que la llave para cambiar cualquier cosa es la fe. Si tú quieres cambiar las circunstancias de tu vida, debes comenzar a vivir en fe y actuar en fe. Si tú deseas cambiar alguna cosa de tu propia persona, debes comenzar a actuar y vivir en fe. Si tú deseas cambiar cualquier cosa en tu vida, tienes que tener fe. Señor Jesús, mis hermanos, en Mateo 9:29, cuando está junto a unas personas que le dicen, Señor Jesús, ¿qué quieren que haga? Que veamos, es decir, que recobremos la vista. Y el Señor Jesús les dice que se haga con ustedes conforme a la fe que tienen. Conforme a la fe que tienen ustedes, así se haga en ustedes. De acuerdo con la fe que tienen, así se ha hecho en ustedes. Es una declaración muy simple, pero de gran alcance y muy profunda esta. Es una declaración sencilla del Señor Jesús, pero muy profunda. Según tu fe, así será hecho contigo. De acuerdo con la fe que tú pongas en Dios, así será hecho en tu vida. De acuerdo con la confianza que tú pongas en Él. De
acuerdo con tu fe, así será hecho contigo. Quizás estás esperando que este año 2015 va a ser otro año difícil para ti. Quizás estás esperando que este año 2015 va a ser un año en el que te vas a sentir presionado igual que en este. Un año riesgoso o riguroso, difícil. Pero déjame decirte, quizás estás pensando que nada va a cambiar en tu vida. Quizás estás pensando eso. Las cosas van a seguir iguales. No sé por qué, pero últimamente me han preguntado y me han dicho, ¿qué es que la gente cambia? Yo creo que sí, la gente cambia. Y cambia de acuerdo con la confianza que ponen en Dios. Mucha gente dice, la gente no cambia. Eso es lo que dice, pero ¿sabes? Ese es el negocio de Dios. Transformar a la gente, transformar a las personas, cambiar a la gente. Ese es el negocio de Dios. Ese es el negocio en que tú y yo estamos involucrados. La iglesia, mis hermanos, las iglesias, eso es el objetivo. El cambio, la transformación de la gente. Y no es porque vengan a una iglesia determinada como esta, es porque Dios opera con su poder cambiando a las personas, transformándolas, mis hermanos. Mucha gente dice, no puedo. Las cosas van a seguir igual. Pero las cosas van a ser diferentes si comienzan a actuar con fe. De acuerdo con tu fe, las cosas serán hechas en tu vida. Tenemos, mis hermanos, que comenzar a confiar más en Dios. Tenemos que comenzar a contar más con Dios en nuestras propias vidas. Este es el principio de la confianza o de la fe bíblica, mis hermanos. Comenzar a confiar más en Dios y actuar en confianza, y de acuerdo con la confianza que hemos colocado en Él, mis hermanos, las cosas serán hechas en nuestras vidas. Tú debes dejar de decir, pobre de mí. Debes dejar de decir, todos están en contra mía, yo soy la víctima. Tú debes de dejar de decir, la vida es injusta. Déjame decirte esto, por supuesto que la vida es injusta. La vida es injusta. ¿Quién dijo que era justa la vida? La vida nunca ha sido justa. De este lado, mis hermanos, nunca va a ser justa la vida. La vida solamente va a ser justa en la presencia de Dios, cuando estemos con Él. Pero mientras tanto aquí la vida es injusta. Y tú debes dejar de tener compasión de ti mismo, dejar de compadecerte y lamentarte por tu pasado. Debes dejar de hacer esto. Y debes comenzar a confiar en Dios. El Dios que tiene todas las cosas bajo su control. Este pasaje dice que se haga conforme a la fe que ustedes tienen en tu vida. Y eso es lo que tú debes considerar. De acuerdo con tu fe se ha hecho en ti, de acuerdo con la confianza que tú pongas en Dios, el Dios que tiene todo control. Déjame decirte cuál es el verdadero secreto del éxito. El éxito se construye con las faltas, con los errores. Es como las mamás, mis hermanos, que le dicen a las hijas o a alguien, le dicen, oye, échale un ojo a los frijoles, se te van a quemar. Te lo digo por experiencia. ¿Qué quiere decir? Que se le han quemado. Por eso se lo dice, por experiencia, mis hermanos. Déjame decirte que la falta, el error, se convierte en un éxito. Si tú lo analizas y ves en qué te has equivocado, en qué has fallado, dónde has puesto el error, entonces puedes comenzar a construir en fe sobre eso que ya aprendiste para que Dios te dé un nuevo comienzo. Hace rato les comentaba acerca de Thomas Edison. Él, mis hermanos, hasta el 200 que él hizo para construir la bombilla eléctrica, él sabía que había 199 maneras de fallar, que no eran las correctas. Eso era aprendizaje. Eso trajeron los errores a su vida, experiencia. Le puedes llamar educación o como tú quieras,
pero yo estaba más experimentado. Y es lo mismo contigo, conmigo, mis hermanos. Se trata de que tus errores trabajen para ti. Se trata de esto. Se trata de que tú fabriques tu vida y construyas tu vida sobre los errores que tú has tenido y has aprendido las cosas en esos errores y hagas cosas diferentes, cosas distintas. De esto se trata, mis hermanos. Y una vez que lo sabes, debes confiar en Dios, que te va a llevar a buen puerto. Debes comenzar a confiar en Dios, en que Él te va a dirigir en tus pasos. La Biblia dice, Proverbios 16:9, mis hermanos, dice así: al hombre le toca hacer planes. ¿Y es así? Pero dice, y al Señor dirigir sus pasos. Tú puedes hacer tus planes, pero debes confiar en Dios, en que Él va a llevar esos planes a coronarlos con éxitos. Si tú confías en Él, si tú confías en Él. Si tú no haces planes, déjame decirte lo que va a suceder el próximo año. Tú puedes pasar el próximo año por diseño o por defecto. ¿Qué quiero decir? Si tú planeas, tu próximo año va a estar diseñado. Pero si no planeas las cosas, tú vas a pasar el año por defecto. Es decir, como vienen. Como vengan las cosas, las vas a enfrentar. Pero tienes que hacer planes y contar con que Dios te va a dirigir, con que Dios va a llevar a buen puerto y va a coronar con éxito tus planes, tus propósitos, tus metas. Seguro que las tienes, ¿no es así? Quizás algunos, mis hermanos, desean al terminar de estudiar algo, quizás deseo aprender otro idioma, que debo bajar de peso, o debo mejorar mis relaciones con mi esposa o mis hijos, o debo buscar otro trabajo, o debo crecer más espiritualmente, no lo sé. Cualquier cosa que tengas en mente, planéala y ponla en las manos de Dios. Dice el pasaje, al hombre le toca hacer planes, sí, pero a Dios, el Señor, dirigir los pasos del hombre que hace estos planes. Los expertos, mis hermanos, dicen que solo el 5% de las personas planean algo. El 95% de las personas en el planeta no planean las cosas. Solo el 5%, mis hermanos. Solamente el 5%. ¿Por qué no planeamos las cosas? Déjame decirte, la principal razón por la cual no planeamos las cosas es por miedo a fallar. No planeamos las cosas por miedo a fallar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo fijo una meta, tengo un plan, y luego se la digo a mi esposo, a mi esposa, se la digo a mis amigos, digo, oye, tengo esta meta, tengo este plan, y no lo cumplo, después voy a parecer un tonto, que no cumplí lo que había prometido, no cumplí la meta. Y a algunos les da vergüenza no alcanzar las metas. Mis hermanos, el miedo que a veces tenemos, el temor, eso nos paraliza, mis hermanos. ¿Cómo nos libramos del miedo? ¿Sabes cómo? De una manera. Pon tu confianza en Dios. Ten fe en Dios. Haz tus planes y pon tu confianza en que Dios va a llevar esos planes a buen éxito. Pon fe en Dios. Hazlo así. A veces, mis hermanos, tenemos experiencias en la vida, cosas que nos provocan miedo. Déjenme ponerles un ejemplo bíblico. Moisés, ¿se acuerdan de él, mis hermanos? Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Habían estado esclavos el pueblo de Israel por 400 años en Egipto. Finalmente, mis hermanos, fueron liberados y fueron encaminados, mis hermanos, hasta llegar a un lugar que tenían por delante el Mar Rojo. Pero el ejército del faraón, el mismo faraón, mis hermanos, después se arrepintió y quiso traerlos de vuelta. Y entonces estaban en un callejón sin salida. Detrás tenían al ejército del faraón, que querían esclavizarlos otra vez, y por delante tenían el Mar Rojo, que no lo podían atravesar. Entonces Dios le dijo a Moisés, mira,
yo voy a abrir el mar rojo, y lo abrió, y caminó el pueblo en medio de él. Pero muchas veces me he puesto a pensar, mis hermanos, ¿qué pensarían las personas o qué considerarían al ir caminando por el mar rojo? Al ir viendo, mis hermanos, las paredes de agua de un lado y del otro, e ir caminando a lo largo de allí, dicen, ¿no se nos caerá toda esta agua encima? Y a veces así pasa. A veces así. Estamos así con miedo, mis hermanos. Y así son los problemas en la vida. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que tener? Es confianza en Dios. Ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente: ¿dónde necesitas poner, en qué área de tu vida, qué porción o parte de tu vida necesitas poner fe en Dios allí? ¿Qué es lo que tú vas a colocar en las manos de Dios para este año que entra? Necesitas poner la confianza en Dios. Déjame decirte un último pasaje acerca de este punto. Fíjense bien cómo dicen, mis hermanos, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. El miedo es una trampa. Cuando tú comienzas a preocuparte sobre lo que va a pensar la gente, sobre lo que van a decir, sobre lo que van a pensar acerca de ti, eso es una trampa. Lo importante es que tú confíes en el Señor, y como dice el pasaje, estarás protegido. Necesitas caminar en fe, necesitas actuar en fe. Así pues, lo que yo te pido, que si quieres tener un nuevo comienzo para este año 2015, no incurras en esta equivocación. No comiences con miedo. Y si tienes miedo, comienza a depositar cada área de tu vida en las manos de Dios. Cuarto lugar, mis hermanos, cuarto lugar es el siguiente: reenfocaré mi pensamiento. Reenfocaré mi pensamiento. Si queremos tener un nuevo comienzo, necesitamos reenfocar nuestros pensamientos. Si queremos cambiar nuestra manera de vivir, hábitos, conductas, necesitamos reenfocar nuestros pensamientos. Necesitamos, si queremos tener algo fresco, nuevo en nuestras vidas, necesitamos comenzar a pensar de una manera distinta, de una manera diferente, mis hermanos. Necesitamos comenzar a pensar de una manera distinta a lo que lo hemos hecho en los años anteriores o en este año. Necesitamos cambiar de pensamiento. Fíjense bien cómo dice Proverbios 4:23. Lo podemos leer juntos, mis hermanos. Proverbios 4:23 dice de la siguiente manera: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Dice Proverbios 4:23. En el original, mis hermanos, o en la versión Reina Valera de 1960, esta es la versión, nueva versión internacional, pero en la Reina Valera 1960 dice que debemos cuidar nuestro corazón porque de ella emana la vida. Podría decirles, mis hermanos, tú y yo creemos que los corazones, o pensamos que es el asiento de los sentimientos, pero para los hebreos, mis hermanos, el corazón es el asiento de los pensamientos. Pensaban con el corazón. Es diferente. Tú y yo lo que pensamos normalmente y lo que nos han enseñado es a sentir con el corazón. Pero para ellos el corazón es el asiento de los pensamientos. Para ellos, mis hermanos, los sentimientos estaban en los riñones. Es como decir a alguien: no te quiero con todos mis riñones. Entonces, no, ya no con todo el corazón. Por eso este pasaje es correcto, mis hermanos, en esta versión. Cuida tu mente, es decir, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu mente, de él mana la vida. Cuídalo. La manera en que tú piensas va a determinar lo que tú sientes. La manera en que tú sientes va a determinar la manera en que tú actúes. Si tú quieres cambiar tus acciones, tus hábitos, tus conductas, entonces debes comenzar a tener otro tipo de pensamientos. Y esta es una decisión, es una elección.
Si tú sigues pensando cosas desalentadoras, si tú sigues pensando que no sirves para nada, que eres un bueno para nada, que ya te has equivocado y vas a equivocarte otra vez, y que la vas a regar, que vas a fallar, la verdad, si comienzas a pensar estas cosas y a tener pensamientos temerosos y pensamientos preocupados, déjame decirte que tú vas a acabar sintiéndote así y vas a comenzar a actuar de esa manera. Esta es una decisión. La verdad, déjame decirte, las sensaciones, los sentimientos no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Tú no puedes hacerlo. Por ejemplo, si tú le pegas a tu hijo, le haces una nalgada y le dices, bueno, ahora quiero que estés feliz. Ya tú no lo puedes forzar. Pues ya le diste una nalgada, él está triste y está llorando. A veces las mamás dicen así, ¿no? Y deja de llorar después de que le den una nalgada. Y quiero que estés feliz. Eso no se puede cambiar. Eso no. La única manera de cambiar, déjame decirte, que tú cambies tus sentimientos y tu manera de actuar, es que tú cambies tu manera de pensar. Dice la Biblia, mis hermanos, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, de tu mente. Eso debe hacerse así. Tú debes cambiar estas cosas, tu manera de pensar, debes cambiarlas. Tienes que reenfocar tus pensamientos, reenfocar tu mente. Debes dejar de ir las cosas del pasado. ¿Te has equivocado? Sí, quizás sí, y mucho. Pero debes dejar de lamentarte, debes dejar de estar preocupado por esas cosas en las que te has equivocado, debes dejar de estar avergonzado. Quizás hay errores, faltas, malas decisiones, y tú has estado pensando en ellas y reforzándolas en tu mente. Y todavía estás viviendo en el pasado. Déjame decirte esto, el pasado no va a lastimarte y no podrá lastimarte a menos que tú te estés aferrando a tu pasado y estés eligiendo que te lastime tu pasado. Cuanto tú más te aferres a tu memoria, a tu pasado, eso te va a estar lastimando más en el presente y no te va a dejar seguir hacia el futuro. El pasado no puede lastimarte sin tu permiso. Tú tienes que cambiar la mente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedes cambiar tu manera de pensar? Primero, tienes que confesar. Tienes que decirle a Dios, Señor, me siento culpable. Señor, me he equivocado. Señor, he tenido errores y me siento avergonzado de lo que he hecho. Tienes que comenzar a decir esto. Tienes que comenzar a aceptar que te has equivocado y que te sientes culpable y avergonzado de estas cosas. Tienes que decírselo al Señor. Eso es lo primero. ¿Quieres que tu pasado sea sanado? ¿Tu mente sea sanada? Confiésalo a Dios. Díselo a Dios. Tienes que decírselo. Eso es lo primero. Es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo que tienes que hacer es comenzar a meditar en la palabra de Dios. Tienes que comenzar a meditar en la palabra de Dios. Fíjense bien, mis hermanos, el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y día. Este hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Yo te pido que subrayes esta palabra, medita. Subraya esta palabra, la palabra meditar. Subráyala, por favor, la palabra meditar. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí, que el que medita en ella, en la palabra de Dios, de día y de noche,
es como un árbol que está a la orilla de un río, su hoja siempre está verde y siempre da fruto. Y todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, prosperará. Subraya esta palabra, la palabra meditar. ¿Qué significa meditar, mis hermanos? La meditación, mis hermanos, es una habilidad que tú y yo tenemos que adquirir y que ya la tenemos de hecho. Déjame decirte, cuando tú estás preocupado por un problema, estás preocupado, ¿qué estás haciendo en tu mente? Estás trayendo a tu mente el problema y estás preocupado por eso. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás meditando en el problema. Eres experto en meditar en problemas. Pero ahora lo que te pido es que comiences a meditar en la palabra de Dios. Comienza a meditar en ella. Es interesante, la Biblia no dice, mis hermanos, si tú lees este libro, vas a ser bienaventurado y serás feliz. No dice eso, dice, si tú meditas en la palabra de Dios, meditas en ella, no si la lees, sino meditas, entonces, dice el pasaje, perdón, mi hermano, ¿le podrías? Ya se acabó la pila, gracias. Si tú meditas en la palabra de Dios, dice, es un hombre como un árbol, es como un hombre plantado a la orilla de un río que da su fruto en su tiempo y todas las cosas le salen bien. El año que entra, mis hermanos, el próximo domingo nosotros les tendremos aquí un separador, queremos regalar un separador a todos mis hermanos con 52 versículos para que tú te los aprendas uno a la semana. ¿Qué significa esto? El meditar significa que tienes que memorizar, traerlo a la mente. Tu vida, tu mente debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar llena de esto. La próxima semana les daremos un separador para que ustedes lo puedan hacer. Y no solo con ustedes, pueden hacerlo como una actividad familiar. Puedes hacerlo con tus hijos. De hecho, a los niños, mis hermanos, se les va a pedir en cada clase de escuela dominical, después de sus clases, que repitan el texto que aprendieron durante la semana. Y tú también apréndelo, nosotros estaremos aprendiéndolo también. Es una manera de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos, tenemos que hacer esto? ¿Quieres que las cosas vayan bien? Debes meditar en la palabra de Dios y esto involucra memorizar pasajes de la Biblia. Es esto. ¿Cómo vas a meditar en la palabra de Dios si no la conoces, si no está en tu mente? Debes hacerlo. Le hemos llamado a estos versículos, mis hermanos, versículos espada. Le hemos llamado así, versículos espada. ¿Por qué? Porque son, mis hermanos, porque estamos en lucha. Es una lucha constante. Por eso le hemos llamado así, versículos espada. Tú quieres uno de estos separadores, la próxima semana los estaremos dando, mis hermanos, y estaremos sacando para toda la iglesia estos separadores para que tú puedas meditar en estas cosas, en la palabra de Dios. Tienes que memorizarla. Quieres que todas las cosas, gracias mi hermano, quieres que todas las cosas te vayan bien, quieres prosperar, debes meditar en la palabra de Dios. No basta con leerla, debes meditar en la palabra de Dios. Debes comenzar a hacer estas cosas. ¿Verdad, mis hermanos? Quizás tu vida no ha sido de lo mejor en este año pasado. Quizás tu vida no ha sido de lo mejor. Pero si tú comienzas a meditar en la palabra de Dios, eso va a traer paz a tu corazón. Va a traer paz a tu mente. Y déjame decirte, comenzarás a tomar buenas decisiones. ¿De qué se trata la vida? La vida se trata de eso, de que tú tomes buenas decisiones. Y las buenas decisiones, mis hermanos, traen consecuencias diferentes, distintas a las malas decisiones. Y si tú tomas decisiones basado en la palabra de Dios, y está la palabra de Dios en tu mente, déjame decirte, te va a ir bien. Vas a tener un nuevo comienzo, te va a ir bien. Podrás hacer las cosas de una manera distinta, diferente. Finalmente, mis hermanos, en quinto lugar, ¿cómo poder comenzar de nuevo?
¿Cómo hacer un nuevo comienzo? Es esto: confiaré en Dios. Es el Dios en el que ponemos nuestra confianza, nos ayuda a tener éxito. ¿Qué es lo que te pido? Y te pido que tomes una decisión hoy. Comienza a depender de Dios. No dependas de ti. Tú ya has probado al depender de ti y te has equivocado y has fallado. Algunos tropiezan, caen, se levantan y dicen: lo voy a intentar nuevamente, y están confiando solamente en ellos y dependiendo en sí mismos. Pero comienza a confiar en Dios. No confíes en ti. No confíes en ti. En cierta ocasión, mis hermanos, hace algunos años, yo les decía, teníamos un grupo aquí de embajadores del rey. Hace algunos años, algunos de ellos, mis hermanos, los hice pasar por una prueba. Teníamos un salón allá abajo, mis hermanos, y puse algunos tabiques, y les puse algunas escaleras, y les puse algunos obstáculos, mis hermanos, y los puse todo el salón a oscuras, mis hermanos, y entraban, no veía nada, los metía con una venda, unos ojos cerrados, y les puse varias pruebas. En una de ellas, mis hermanos, los hacía caminar, y yo les ponía una vara, les ponía un palo, y iban caminando, mis hermanos, y iban con la cabeza erguida y se pegaban en la vara. Y digo, está esta vara, entonces a ver, vuelve a pasar. Ellos no veían, mis hermanos, tenían los ojos cerrados o los ojos vendados, y entonces tenían que volver a pasar. Y la idea era que pasaran con la cabeza inclinada, y solo así podían pasar. Y había una lección en ello, pero uno de ellos, mis hermanos, uno de los niños, le decía: a ver, vuelve a pasar, y volvía a pasar y se pegaba otra vez. Y luego vuelve a pasar y otra vez se pegaba. Como 5 o 6 veces sucedió. Y digo, la manera de pasar es que tienes que pasar inclinando la cabeza, y así no te vas a pegar. Y yo, una vez que lo intentó, lo volvió a hacer, mis hermanos, y pasó sin pegarse. ¿Cuál era la idea? Digo, mira, la vida, y les dije a los niños en esa ocasión, la idea es que tú tienes que ir por la vida confiando en Dios. Y la manera de confiar en Dios es que tú tienes que agachar tu cabeza delante de Él. No confiar en ti. Tienes que agachar la cabeza, y entonces vas a poder cruzar los obstáculos. Mientras tú tengas tu cabeza erguida y seas orgulloso y tengas tu ego muy alto, no vas a poder pasar, o te vas a dar golpes en la vida. Esa era la regla, mis hermanos, era la lección para los niños. Pero lo mismo para ti y para mí. Mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que aprender es a hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera tuya y mía. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, mis hermanos. A veces las cosas se nos hacen tan difíciles, tan pesadas, porque estamos intentándolo por nosotros mismos. Estamos intentándolo por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestra capacidad. Y lo que se trata aquí es que lo intentemos al modo de Dios, no al modo nuestro. El secreto del éxito, mis hermanos, está no en intentarlo por nosotros mismos, sino comenzar a confiar en Dios. Es así. Dice este pasaje, mis hermanos, que me gusta muchísimo, Zacarías 4:6. Dice, y él continúa: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. Es en el Antiguo Testamento. Dice: no depende del ejército ni de las fuerzas, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si quieres hacer las cosas, no dependas de tu talento o tu capacidad. Comienza a depender de Dios. Comienza a confiar en Dios. ¿Saben, mis hermanos? El Dios de la Biblia es un Dios que se especializa en nuevos principios, nuevos comienzos. Dice la Biblia, mis hermanos, que dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también a todas las personas que se acercan a Cristo Jesús les va a dar un corazón nuevo, una nueva vida, un nuevo propósito. El Señor Jesucristo tiene la energía y el poder para hacer esto. Él tiene el poder para hacerlo, dar una nueva vida, mis hermanos, para transformarlas. El Señor Jesús murió en una cruz y lo crucificaron entre 2 ladrones allí al Señor Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos ser cambiados y transformados. Así pues, lo que te pido es esto: ¿quieres tener un nuevo comienzo? Comienza a depender de Dios, comienza a confiar en Él.
comienza a colocar tu vida en las manos de Dios. El pasaje con el que déjenme concluir, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17: el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se han convertido en algo nuevo. ¿Tú quieres comenzar algo nuevo, diferente? ¿Quieres que tu matrimonio sea distinto? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Tus hábitos? ¿Tu conducta? ¿Tus relaciones? Tienes que acercarte a Cristo. Dice el pasaje que el que está en Cristo o está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas son transformadas, son hechas nuevas otra vez por medio de Cristo. Si tú quieres un nuevo comienzo, que las cosas sean distintas y diferentes, toma la decisión de seguir a Cristo Jesús y solamente a Él. Lo que yo te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Lo harás? ¿Verdaderamente comenzarás a seguir a Cristo y harás estos 5 pasos que yo te he comentado hoy? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo y tomar esta decisión hoy en este día. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Señor, bueno, justo, santo y misericordioso eres tú. Y Padre Celestial, tú sabes cuál es la condición de cada uno de mis hermanos. Quizás alguno falló, tuvo errores, equivocaciones a lo largo de este año, como yo también las he tenido. Quizás alguno está dolido y quizás alguno más, Señor, se siente herido y no sabe cómo avanzar. Pero Señor, lo que yo te pido es que tú des un nuevo comienzo. Da un comienzo fresco, comienzo nuevo a cada uno de mis hermanos. Hazlo, Señor. Padre, que mis hermanos comiencen a aceptar la responsabilidad de sus propias vidas, que dejen de poner excusas, que Señor puedan enfocar sus mentes en ti y en tu palabra. Comienza a actuar en la vida de mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Quizás alguno se está trazando planes, quizás alguno tiene proyectos, metas en la escuela, en el trabajo, en la familia, o metas espirituales, las que sean. Lo que te pido, mi Señor, es que tú actúes. Por favor, hazlo. Comienza a actuar desde ya. Mi Señor, que mis hermanos sean capaces de colocar sus vidas, sus planes, sus propósitos, sus metas en tus benditas manos. Te lo pido en Cristo Jesús. Padre Celestial, aquel que lo necesite, dale un nuevo comienzo. Comienza, Padre Celestial, a hacer las nuevas cosas distintas, diferentes en la vida de cada uno de mis hermanos. Solo tú eres capaz de cambiar y transformar las vidas. Solo tú eres capaz de cambiar los corazones y las mentes. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo poder que puede hacer esto en nosotros. Es un poder de parte tuya. Así pues, Señor, confiamos en ti. Te pido por mis hermanos que tú les bendigas y les guardes en todas las cosas. Tú les prosperes, mi Señor, y tengan buen éxito en todas las cosas, mis hermanos. Señor, te pido por cada familia aquí representada y aún de nuestros hermanos que no han podido venir, te pido por ellos, que tú les guardes en sus familias, junto con ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, ahora que va a comenzar este año nuevo. Bendíceles, mi Señor. Padre Celestial, que haya mayor crecimiento espiritual de cada quien. Te lo pido. Y si alguien, Señor, ha tenido problemas económicos y todavía lo sigue teniendo, dale un nuevo comienzo. Padre Celestial,
Indícale la manera de poder salir de este asunto. Da sabiduría, por favor, y da inteligencia para que puedan tomar las mejores decisiones. Señor, te pido por esta tu iglesia. Guarda y cuida a mis hermanos. Dales tu bendición y que tu presencia les vaya acompañando, derramando gozo, derramando paz en cada corazón. Sobre todo, Señor, que tu presencia les acompañe. Gracias. Gracias en Cristo Jesús, nuestro buen Señor, a quien se da todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. Quiero hacer un abrazo con el que tienen atrás o adelante, mis hermanos. Bueno, vamos a tener escuela dominical. Dense un abrazo, mis hermanos.